Muy buenas tardes, estamos en comunicación con Alternación 101, nuestro proyecto de comunicación Rock 101 dedicado a la multiplicidad de opiniones y de contextos ideológicos, políticos, sociales y las ideas que se están debatiendo en este momento tan importante de nuestra democracia. Y para ello estamos convocando a todas las fuerzas políticas, a todas las fuerzas intelectuales, artísticas, que tienen algo que decir y que nos puedan ayudar a formar nuestro criterio, sobre todo en los próximos 2 años que van a ser tan importantes. El día de hoy estamos teniendo una conversación con el diputado, actualmente diputado del Congreso del Estado de México, Enrique Vargas, quien fue presidente municipal de Huixquilucan entre el año 2016-2021, fue reelecto en el año para dos periodos en el año 2018 y que ahora es la propuesta del Partido Acción Nacional para ser el candidato al gobierno del Estado de México, que como lo comentábamos en otras ocasiones, es la madre de todas las elecciones y es en donde todos los partidos políticos y las fuerzas políticas tienen su vista puesta previo a la elección del año 2024 presidencial. Buenas tardes, Enrique Vargas. Mucho gusto y bienvenido a Rock 101. Luis Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer saludarte. Estábamos platicando de cómo tú llegas con un gran hándicap a tu favor y que fue el haber ganado la reelección en Huixquilucan después de haber tenido una primera elección que fue sumamente competida cuando fue el primer paso a tu presidencia municipal. Pero tienes una carrera ya muy larga ahí en Huixquilucan, lo cual creo que es muy importante para nuestra comunidad que nos esté escuchando, que estamos descubriendo que candidatos como tú, como Juan Cepeda, por ejemplo, son gente que viven, que han estado, que realmente respiran el lugar que aspiran gobernar. ¿Cuál es tu propuesta, tu idea, tu experiencia, lo que has vivido como presidente municipal? También fuiste síndico, ahora eres diputado, has estado muy involucrado con el Estado de México en todo el siglo XXI, lo cual habla muy bien porque necesitamos, yo creo que una nueva generación de políticos en nuestro país, porque ya vimos que los que están de la escuela pasada nos están metiendo en muchos problemas. ¿Cómo te sientes para este reto? Pero en demasiados problemas te quedaste corto. Primero, bueno, agradecerte. Yo he sido regidor en el municipio de Huixquilucan, fui diputado local en la 58 legislatura, coordinador del grupo parlamentario, presidente municipal. En mi primera elección, como bien lo dices tú, la gané por 380 votos de diferencia, presidente de la ANAC, coordinador nacional de alcaldes, y en mi segunda elección, como también bien lo dijiste, gano por más de 42,000 votos de diferencia. Esto quiere decir que Huixquilucan vio la diferencia de cómo gobernar, y de 380 a 42,000 votos de diferencia. Actualmente soy diputado nuevamente, soy coordinador en el grupo parlamentario y coordinador nacional de diputadas y diputados locales. Sí, así es. Fíjate que platicando con Juan Cepeda nos decía cómo la mayoría legislativa en el Estado de México la tiene Morena, y eso me parece que es algo que tendríamos que resaltar en el gobierno actual de Alfredo del Mazo. ¿Es así? No, fue la legislatura pasada, ahora ya no tienen mayoría. Ok. Ahorita ya tienen que hacer política. Hemos parado muchas de las iniciativas que iban a dañar al Estado de México, porque realmente la agenda de Morena es dañar al Estado de México. La hemos parado, como bien lo dices, Juan es un gran amigo mío, es un gran político, también conocedor del Estado de México, y bueno, lo que hemos hecho es parar esta agenda de destrucción de Morena. Sí, y qué interesante que lo digas, porque platicando con este asunto de que se echan de repente las culpas muchas veces en la pasión política y pensando con el hígado, no con la cabeza, no nos damos cuenta de tantas cosas que pasan abajo del agua en el mundo político. Por lo que me estás diciendo, en el caso del Estado de México pasó lo mismo que pasó a nivel federal, donde hubo un balance de fuerzas entre el legislativo y el ejecutivo. Esta transformación de los congresos
que yo creo que son unos verdaderos llamados de atención de la sociedad civil al emitir su voto en contra de esa predominancia morenista. Creo que es algo que puede ser muy útil para una plataforma de campaña en el futuro. Pero mi gran pregunta, Enrique, es que todo mundo se sorprendió cuando yo que quería ser candidato para el gobierno del Estado de México, cuando todo mundo estaba pensando en una coalición, en una reunión de partidos como lo hicieron en el pasado, en el 2017, y que gracias a esa coalición lograron ganarle a Delfina, a Morena, porque si hubieran ido independientes seguramente hubiera ganado Delfina. ¿Cómo te sientes tú con esta acción? ¿No es hacer un poco la comparsa Morena? ¿O cómo te sientes? A ver, Ricardo, qué bueno que me das la oportunidad de aclarar. Por favor. Lo que pasó el viernes es que mi líder nacional dijo: en Acción Nacional estamos listos. También en el PRD lo han dicho muchas veces, que tienen varios perfiles. En el PRI también tienen varios perfiles de mujeres sumamente profesionales políticamente. Ellas lo han declarado en medios de comunicación, y lo que pasó fue que mi dirigencia nacional dijo: en Acción Nacional estamos listos, y la carta es Enrique Vargas. Es lo que pasó. La alianza tiene que seguir su rumbo, un rumbo de estudios, sobre todo para saber qué es lo que quiere el Estado de México, ver quién es el candidato o la candidata que garantice ganar, porque no podemos tener errores. Y también lo que dijo Acción Nacional: estamos listos. Si por algo no llegamos a tener un entendimiento, que yo creo que sí, yo espero que sí, lo quiero dejar muy en claro, también estamos listos para poder ir solos. Qué bueno que haces la aclaración, porque si te fijaste fue así una bola de misiles volando por todas partes diciendo ya rompieron la alianza, ya todo. Pero mira, qué importante fue. ¿Por qué? Porque al anuncio del jueves de Morena, a partir del viernes, pues toda la conversación ya está sobre Acción Nacional y sobre la alianza. Fue muy importante en las mediciones que tenemos, en las escuchas digitales, que así se escucha. Bueno, pues nos llevamos por mucho toda la conversación digital y en medios de comunicación también. Tan es así que tengo la oportunidad de estar el día de hoy aquí contigo. Exactamente, porque fíjate que hay una preocupación de la sociedad civil, digamos los que estamos a pie, porque vemos una serie de actitudes por parte del gobierno federal que pues están espantando a un gran electorado, otro electorado que se siente traicionado porque creyó en Andrés Manuel López Obrador como un político liberal más tendiente hacia la socialdemocracia y está dando unas señales en sentido contrario. Entonces, cuando de repente sentimos que puede haber una disgregación de los partidos en los que todavía cree mucha gente, o sea, hay una preocupación. ¿Tú cómo ves ese panorama? ¿Cómo te sientes frente a ese panorama? ¿Sí crees que hay un riesgo serio y que tenemos que hacer un frente común? Yo siempre digo que no tiene que ser necesariamente un frente común con todos los partidos, sino con una persona que represente verdaderamente la credibilidad en el futuro. ¿Tú lo crees que es necesario este momento, que esté en riesgo nuestra democracia? Sí, claro, a ver, está en riesgo, lo vemos todos los días, los mensajes del presidente, las acciones del presidente. Nos tenemos que unir toda la sociedad para salir en el 23 y en el 24 a votar. Eso es sumamente importante, Luis Gerardo. Ya no podemos permitir que Morena siga gobernando. Morena ya está en su última etapa de gobierno. El próximo año ya va a estar un año que salga y ya no le va a poder decir a la sociedad que ahora sí les van a cumplir, que ahora sí van a poner la gasolina a 10 pesos, que ahora sí va a haber seguridad, que ahora sí va a haber crecimiento, todo lo que ellos ofrecieron, sistema de salud como los grandes países de Europa. ¿Qué tenemos? Nos quitaron el seguro popular a millones y millones de ciudadanos que tenían la oportunidad cuando se enfermaban ir por una aspirina, ir con un doctor. Ya no la tienen, no tienen un sistema de salud y aquella promesa obviamente no se va a cumplir. El próximo año la ciudadanía se va a dar cuenta de ello.
Sí, es cierto, es cierto. Ahora, si te fijas en el discurso que siempre se proyecta en las mañanas, la culpa de todo lo tiene el pasado prianista, que les ha dado mucho por usar esta palabra, ¿no? Metiendo al PRI y al PAN en la misma bolsa. El PAN Pero, y el PRI son dos bolsas diferentes. ¿Qué pero dices al aparte, respecto? pero Sí, aparte, te voy a decir una cosa. sí. La verdad es que me da mucha risa Ujú, cuando dicen planistas, ujú, porque el mismo presidente de la República fue priista, sí, ¿no? sí, Y sí. bueno, si tú revisas su gabinete, bueno, pues hay expriistas, hay Ujú, panistas, hay experredistas. sí, No lo entiendo, la sí, verdad, Luis Gerardo, no lo entiendo. sí, Bartlett, que defendía el PRI. sí, sí, ¿Qué sí. pasó? ¿No? Sí, sí, hay una serie de dislates ahí muy raros. Bartlett, que yo creo que en nuestra historia reciente es el enemigo número uno de nuestra democracia, fue una de las personas que manipuló la elección de 1988 y hay por todos lados pruebas, aunque no esté Se cayó el documentada. sistema. Y ahora Exactamente. está la CFE. Ajá, ¿Cómo? ¿No? claro. Ahora Sí. sí que yo no entiendo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero entonces, cuando mucha de la gente, te lo digo porque dentro de nuestro público, que es muy grande, está entre esa edad combativa, donde muchas veces se toman esas posiciones que te digo que son más con el hígado que con la cabeza, asumen y dicen, bueno, claro, si está un presidente, un gobernador priista y va a ser un candidato panista, pues seguramente van a hacer triquiñuelas para derrotar a Morena. Esa es la mentalidad básica, digamos, de muchas de las personas que reciben la información de la mañanera. ¿Tú cómo ves el proceso que ha tenido el gobernador Alfredo del Mazo? Porque luego también se ha hablado mucho de otros estados que no tiene ni el caso mencionarlos, que prácticamente los gobernadores trabajaron para que se fueran sustituidos por morenistas, ¿no? Y está documentado, o sea, se sabe que eso ocurrió. ¿Tú cómo ves al gobernador del Mazo? ¿Está defendiendo su terruño? ¿Está defendiendo su estado? ¿Va a ser neutral en la elección? Yo hoy no lo veo como otros gobernadores, como bien lo dices, que no lo podemos ocultar. Uh Yo -huh. el día de hoy te puedo decir que no lo veo. No he platicado con él del tema, pero yo no lo veo. Uh -huh. No lo ves que esté, sí va a ser neutral, va a dejar que las cosas fluyan naturalmente en el Estado de México. Así es lo que yo creo al día de hoy. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu percepción sobre qué hacer en el Estado de México? Es una de las partes más importantes dentro del proceso electoral 2024-2023 y van a salir a relucir muchas cosas que a lo mejor no se hicieron, otras que se continuaron, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva del Estado de México en este momento? A ver, la exigencia número uno es la seguridad. Uh En el -huh. Estado de México y en el país. Sí. La estrategia de abrazos y no balazos no funciona, Luis Uh Gerardo. -huh. La estrategia de abrazar a los delincuentes, esa no funciona. Uh El -huh. ir a acusarlos con sus abuelas tampoco funciona. Debemos de tener una estrategia clara desde el gobierno federal. Nunca habíamos tenido los números que tenemos el día de hoy. Los delincuentes no les importa arrancar el futuro de una familia, no les importa matar, quitar la vida de la gente. Y esa es en donde debemos de trabajar en materia de seguridad en nuestro Estado de México. Como primer lugar, en la parte económica, generación de empleos, migración, Ciudad de México, Estado de México, ¿cómo lo sientes? Tenemos que tener un Estado de México industrial nuevamente. ¿Por qué industrial? Porque tenemos que tener empresas, tenemos que tener empresarios, trabajadores, en donde pueda haber empleos para las familias, en donde haya inversión, en donde haya desarrollo, como yo lo hice en el municipio de Huixquilucan. Es un referente a nivel nacional en seguridad, en inversión, en desarrollo. Hoy sigue siendo el gobierno mejor calificado del Estado de México y del país. Eso es lo que tenemos que hacer con el Estado de México, que sea el número uno del país y poder competir con el mundo. Poderle decir al mundo, aquí está el Estado de México, aquí están todos los productos del Estado de México que se puedan vender en diferentes países del mundo y decirle a los empresarios, vengan al Estado de México a invertir. Sí, muy bien, porque una de las tendencias también que hemos tenido desafortunadamente los últimos 3 años es vilipendiar y crucificar al empresario como si fuera un mal necesario, pero Qué que hay que bueno, dejarse a un lado. qué bueno que tocas esto, Luis Gerardo. Sí. A ver, lo quiero dejar muy en claro.
Los empresarios son los que dan empleo en el país. Y empresarios desde una papelería Sí, que tiene 3 trabajadores trabajando en equipo, sí, hasta las grandes empresas. sí, Pero los empresarios son los que sacan a México adelante. sí. Lo que quiere Morena es un país socialista, Ujú, como Cuba, ujú, como Venezuela. Eso es lo que ellos quieren para nuestro México. ujú. Es muy diferente en donde se le apoye a los empresarios. Y yo quiero dejar aquí en tu programa algo. Sí, sí. A mí me gustaría un debate con Ujú, alguien de Morena, ujú, pero un debate en 2 lugares. ujú, El primero, vayamos a Cuba y desde ahí tengamos un debate al lado con una guagua. ujú, Así se les llaman a los taxis de 1960 ujú, de Cuba. Y la segunda parte del debate, hagámoslo en Times Square, ujú, con un Tesla al lado. ujú, Ellos quieren eso para nuestro país. Un Cuba con una guagua de 1960. Yo ujú. lo que quiero para mi país es desarrollo, es el futuro. Y eso se consigue a partir de que haya empresas y haya trabajos para las familias. Claro, pero ¿estás convencido, ya te diste cuenta que lo que estás diciendo es un pecado en la 4T? Es decir, hablar de aspiración, hablar de inversión, hablar de crecimiento y de una Tenemos que superación nacional tener, personal. tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a tener aspiraciones. Ujú, Cualquier persona tiene que tener aspiraciones. Fíjate, hace algún tiempo pude platicar con una persona en una vulcanizadora. Se ujú, nos cortó la llanta y fuimos. Y me decía que estaba muy contento porque a partir de esa vulcanizadora ujú, le pudo dar estudios a sus 2 hijos, ujú, que hoy son ingenieros ujú, a partir de esa vulcanizadora. Y ujú. entendí cuál fue su pensamiento. Yo le dije, oiga, ¿y sus hijos no lo apoyan? Sí, pero a mí me gusta mi trabajo. Yo aquí voy a seguir. De aquí, de esta vulcanizadora, Ujú, le di carrera a mis 2 hijos que son ingenieros. Uno de ellos trabajaba por su parte y el otro en una gran empresa. ujú, Le dije, oigan, ¿y en dónde viven? Y ya me explicó en dónde vivían. Le dije, oiga, ¿y su sueño siempre fue eso? Sí. ujú, Por eso todos los días trabajé aquí arreglando llantas para darle esa carrera a mis hijos y lo logré y estoy muy orgulloso. Eso es lo que necesitamos para nuestro México, que haya sueños, que haya aspiraciones de salir adelante, que siempre veamos hacia arriba y hacia adelante, no hacia abajo y hacia atrás. sí, completamente de acuerdo, porque yo creo que una de las funciones del Estado es garantizar tanto la seguridad como proveer las herramientas y la infraestructura para que alguien pueda lograr esos sueños de los que estás hablando. Sin embargo, el pan dentro de esta coyuntura que estamos viviendo pareciera ser, a la luz de la oposición gobierno, vamos a llamarle así, pareciera ser un partido que ha sido denostado como sinónimo de facho, así le llama en la 4T, de facho, conservador, como si fuera algo malo el ser conservador. Y entonces pareciera ser que solamente se ven a los empresarios como caníbales que quieren comerse todo lo que está a su alrededor. Cuando tú hablas de que son efectivamente necesarias las inversiones y son los que generan trabajo, yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿cómo se puede hacer una transformación de esa imagen? ¿Cómo combatir esos constantes ataques y esos golpeos permanentes que a veces influyen dentro del inconsciente colectivo? Bueno, decirle a todo tu auditorio, eh, primero que ellos habían prometido que iban a tener un crecimiento del 5 o 7%, que Ujú, era muy sencillo crecer. No hemos crecido un solo punto en ujú, este gobierno. Y esto obviamente nos va a costar muchos años salir adelante. En la inflación, ujú, los números que traemos hoy no los teníamos hace 20 años. 2 décadas nos costó en los gobiernos tener una inflación baja. ¿Y esto qué quiere decir para toda la gente que nos ve? Pues con la inflación suben todos los productos, la ujú, canasta básica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada producto cuesta más. Entonces la gente si tenía o tiene el mismo sueldo, pues le va a alcanzar menos. Es así de sencillo. ujú, Por eso tenemos que tener un desarrollo económico
para que el país tenga dinero. Tenemos que tener un desarrollo de empresas para que las familias puedan tener trabajo y haya dinero en México. A ver, los países más desarrollados, ¿por qué son más desarrollados? Porque tienen una clase media sumamente potente y grande, en donde tienen empleos muy bien pagados, y entonces pueden salir a gastar, pueden salir a viajar, en fin. Eso es lo que necesitamos en México, tener una clase media sumamente grande, y yo te quiero decir, Ricardo, yo no quiero pobres para mi México. Este lema de primero los pobres, digo, en serio, Ricardo, ¿qué estamos viviendo? Sí. Yo no quiero pobres para mi México. Yo quiero que en mi México tengan las familias dinero para poder salir adelante, para poder ir al cine, para poderle comprar a nuestros jóvenes tenis, que tengan 10 pares de tenis, no uno, como dicen. Me llama mucho la atención, ¿no? Es que tienen una casa en Houston con una alberca que no la tiene ni Obama. Y a ver, y no es un delito tener una casa en Estados Unidos, pero en el 2018 hijo del presidente pues no sabía ni qué iba a hacer, y de pronto aparece con una casa con alberca que no la tiene ni Obama ni con Mercedes. ¿De dónde? ¿No? Claro. Lo que me llama también mucho la atención es por qué no se fue a vivir a Cuba o a Venezuela. Sí. ¿Por qué se va a un país como Estados Unidos de desarrollo? No son competentes, Ricardo. Sí, hay una completa simulación, yo así le llamo, entre las cosas que se dicen y las cosas que se hacen. Oye, Ahora, se enferman sí. Y lejos de ir a un hospital público, se van a hospitales privados allá en Santa Fe. Entonces, ¿cómo? ¿No? Hablan de la revolución bolivariana y hablan ¿no? De la pobreza franciscana, pero se enferman y están en un hospital en Santa Fe. Pues, ya no entiendo. Sí. Sí. Te iba a decir eso, así como están esos discursos muy raros, yo me he encontrado con mucha gente cuando platicamos de política, ¿no? Gente enterada inclusive, que de repente me dice, pues sí, pero no hay nadie, no hay oposición y entonces estamos perdidos. Y le digo, es que ese discurso de que no hay oposición es un discurso que nos están imponiendo desde una perspectiva de allá, del centro, el gobierno del centro. Yo no creo que, y debamos ya de repetir eso. Claro que hay oposición y la oposición debe estar trabajando y debe estarse preparando. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Pues tan es así que estoy aquí contigo, invitado en tu programa. Sí, claro. Aquí estoy hablando desde la oposición. ¿Y la ves débil la oposición? ¿Crees que es inexistente la oposición en México? Por supuesto que no. Hemos dado grandes batallas en el Congreso Federal. Le paramos esta reforma energética que iba a destruir nuestro país, iba a destruir las próximas generaciones. Dimos la batalla como oposición y se la paramos. Sí, y todos estamos orgullosos, por cierto, la labor de ese día de redes sociales fue extraordinaria. En el caso del Congreso del Estado de México, ¿es la misma actitud que han logrado ya, frenar cierto tipo de propuestas que venían de parte de la mayoría morenista? Mira, y te voy a dar una. Sí. Querían desaparecer todos los DIF municipales. Imagínate tú, en cada uno de los DIF, todos los días hay casos de éxito, ven por la salud, ven por la alimentación en muchos de los casos. Imagínate tú que querían desaparecer los DIF de los municipios, a ese grado. No lo dudo, porque si desaparecieron el Seguro Popular, ahora con el servicio que tienen en el Estado de México, la seguridad médica del Estado de México es extraordinaria. Tienen su propio sistema, para la gente que no lo conoce, tienen su propia serie de instituciones de seguridad social. Con eso no se han metido. No, y no lo vamos a permitir. Qué bueno, afortunadamente, porque sí es una de las mejores de todo el país. Ahora, ya para terminar, para no quitarte mucho tiempo, ¿cuál es tu posición en caso de que hubiera una alianza en donde tú no fueras el elegido por esa alianza, por las instituciones involucradas en la alianza? A ver, si hay un proceso claro, si hay un proceso transparente del cómo elegir al candidato o a la candidata y los números no me dan, yo soy una persona primero que veo por mi Estado de México y por mi país.
yo no tendría ningún problema. Lo que sí te puedo asegurar es que mis números son sumamente contundentes. Eso sí también te lo puedo asegurar, pero a tu pregunta yo me sumaría a la persona que dieran los números, eso sí te lo aseguro. ¿Y cómo son los tiempos, Enrique? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en decidirse todo este asunto? Hasta enero Okay. arranca el año electoral, todavía faltan semanas, faltan meses, pero vamos a estar recorriendo desde Ruta Líder todo nuestro Estado de México. Qué bueno que lo mencionas, porque creo que los partidos respeten sus propios tiempos es muy importante, porque pareciera ser que alguien los quiere sacar de ritmo y empezar a generar confusión, y entonces el que levante la cabeza pues lo van a noquear inmediatamente. Entonces qué bueno que nos estás aclarando esto, porque creo que tú eres de esas primeras víctimas, ¿no? Por ese comentario que a lo mejor no se hizo en el cuidado sintáctico correcto, que te golpearon de una manera bárbara y golpearon al PAN aprovechando, y eso que no controlan los medios, según ellos, aprovechando esa información, fuiste el primero que estuvo encima. Pero mira, dentro de los estudios que tenemos, la verdad es que positivos y negativos fue sumamente alto. Los positivos, obviamente, como cualquier información, ¿no? Y más en política, hay guerra sucia, en fin, pero la escucha y la conversación nos las llevamos nosotros. Tan es así que estoy el día de hoy aquí contigo. Sí, claro. Oye, finalmente, Enrique, muchos hablan de los famosos chapulinazos, los que andan brincando de partido en partido. Ya vemos que de repente hay muchos candidatos y políticos actuales que han estado hasta en 4 o 5 diferentes banderas políticas a lo largo de la historia. Y había un chiste de Groucho Marx que decía, estos son mis principios, y si no le gustan, pues tengo otros, ¿no? Cuando le preguntaban sobre eso. ¿Tú crees, Acción Nacional siempre ha sido un partido que se ha reconocido desde toda su historia, desde que fue fundado, por ser un partido con sus conceptos muy claros, muy bien definidos? Tan es así que cuando se hicieron las alianzas con el PRD, ¿te acuerdas? Hubo una gran discusión como porque dijeron, ¿cómo es posible? Hubo cierto pragmatismo, vamos a decir. En nombre del pragmatismo, ¿tú crees que podría cambiar la base moral, ética, filosófica, ideológica del PAN? ¿O No, está firme y va a cumplirle a sus seguidores? No, a ver, está firme. Hay que ver siempre en los partidos políticos las coincidencias. Obviamente siempre va a haber diferencias, pero siempre hay que buscar las coincidencias en favor de la ciudadanía. Sí, y creo que ahorita todo el mundo está esperando que esas coincidencias se encuentren en beneficio de salvar al país. Literalmente, no estoy exagerando, ¿eh? Y no estás exagerando, exactamente. No estás exagerando, así es. Oye, para que nos vayamos con una idea clara de quién es Enrique, ¿qué mensaje le enviarías a nuestro público, a la gente que te está conociendo, mucha gente que sí sabe de Whisky Lucan, sabe del Estado de México, pero que pues, tú sabes que en este magnum informativo muchas veces se van los nombres y todo? ¿Qué nos podrías decir de los logros que tuviste en Whisky Lucan y cómo tu primera palabra para decirle a alguien que no te conozca dentro de tu público por qué serías una buena opción? Bueno, primero, a los que no me conocen, les quiero decir que estoy a sus órdenes en el Estado de México, que está aquí su amigo Enrique Vargas. Yo ya tengo y estoy probado de cómo sí saber gobernar, de cómo sí saber llevar la seguridad de un municipio. Y yo soy empresario, yo tengo 30 años de ser empresario con empresas de hace 46 años familiares. Yo sé lo que es ganarme el dinero, yo sé lo que es no tener para pagar nómina y yo sé lo que es querer salir adelante como todos los mexicanos y las mexicanas. Que sepan que su amigo Enrique Vargas desde el Estado de México va a seguir recorriendo. Para los que viven en el Estado de México, voy a seguir recorriendo una y otra vez nuestro estado, y a los que no viven en el Estado de México, quedo a sus órdenes aquí. Muy bien, ya ahora sí la última, porque creo que esta es una de las preguntas de cajón. ¿Cómo estuvieron los niveles de corrupción en tu presidencia municipal? No, obviamente no tú, sino la gente que estaba a tu alrededor, ¿lo controlaste? No tuvimos una sola denuncia de corrupción. Muy bien, creo que también es una magnífica carta de presentación. No tuvimos ninguna denuncia, ningún escándalo, nada.
Perfecto, qué bueno, creo que va a ser una contienda muy interesante, más allá de las fuerzas políticas externas al Estado de México que están involucradas. Creo que es muy alentador para nuestro público conocerte, conocer a gente como tú, que han sido presidentes municipales, que han tenido la actividad, jóvenes y que son gente como nosotros, de a pie, no das este aire de político con la voz impostada y tratarnos de convencer de que efectivamente México va a cambiar. Yo soy neta, Luis Gerardo, así soy yo. Perfecto. Muy bien, Enrique, muchas gracias y ojalá más adelante sigamos platicando ya que esté más definida esta carrera. Claro que sí, gracias, Luis Gerardo, te lo agradezco mucho. Que Dios bendiga a nuestro México. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ya escucharon ustedes Enrique Vargas, creo que es muy interesante y estos son de los primeros acercamientos que estamos teniendo con la gente que va a competir en el Estado de México y creo que es muy interesante ver cómo hay ya en este caso, expresidentes municipales que hicieron buenos trabajos en sus municipios, en Ciudad Neza, Juan Cepeda, en Huixquilucan, Enrique Vargas, y que son una nueva generación completamente ya alejada de esos vicios que se dan desde en el vestir, como vimos ayer y vimos hoy, hasta la forma de manifestarse, de expresarse, y pues ya ahora sí que dependerá de el carisma de cada uno de ellos el poder ir conquistando las bases electorales a su favor. Esto es Alternación 101, vamos a seguir con esta serie de conversaciones y por supuesto que vamos a estar metidos de lleno en este esfuerzo de comunicación para tratar de generar el debate intelectual que nos haga todos el mejor criterio para la emisión de nuestro voto. Seguimos adelante con Rock 101.